Muy bien, entonces esta sería el complemento de un video que ya estaba pregrabado. Estábamos hablando de lo que son los amplificadores operacionales. Como resumen, hablábamos de que el amplificador es un amplificador de voltaje por defecto, que utiliza técnicas de realimentación para controlar sus parámetros, que son ancho de banda, la ganancia, la entrada, el ZI, que es la impedancia de entrada, impedancia de salida, unas configuraciones básicas que veíamos, y unas aplicaciones que eran un amplificador de sonido, filtros, temporizadores, modo comparador, sensores, bueno, instrumentar señales físicas, conversores análogos digitales. Acá veíamos cómo se podrían construir algunos. Construimos por lo menos uno con un amplificador operacional, un circuito, filtros, bueno, tipos de sensores, ¿sí? En este caso son para Arduino, para sistemas embebidos. Por acá vemos un amplificadorcito de audio, ¿sí? Con un jack de entrada y con un potenciómetro, bueno, listo. Y por acá veíamos en la clase pasada cómo se acondicionaba, para qué podía servir un seguidor de tensión, no solamente para acoplar circuitos, sino para también mirar si el amplificador está bueno. Entonces hicimos una simulación, ya la vamos a continuar, de hecho. Y también hablábamos de un comparador. Y el comparador, entonces hablábamos de que funcionaba en una configuración eh, que es en base a la saturación, ¿sí? Ya no hay un lazo de realimentación desde desde la salida hasta el pin inversor o negativo, sino que tendríamos una señal que queda a la deriva. Como decir a la deriva es, si yo amplifico una señal diferencial de entrada acá, o sea, un voltaje por el menos y un voltaje por el más, entonces él va a juzgar a su salida hacia dónde se va a ir, hacia la saturación negativa o hacia la positiva. En este caso, entonces, si hay una señal grande por acá, este es un sensor, un termistor, ¿sí? Un sensor de temperatura, que cuando él capta de que el sensor está a una temperatura específica, con una señal de ajuste, mírenlo acá, este debería ser un potenciómetro de 20K. Si yo coloco un potenciómetro acá, puedo variar un rango en el cual voy a dejar una referencia. La referencia va a ser de temperatura, pero va a estar representada por un divisor de tensión, o sea, una tensión acá. Cuando yo le coloco acá variar, entonces le varío el parámetro hasta donde va a ir el termistor. Cuando él alcanza ese termistor, entonces esa señal que estaba aquí va a ser mayor. O sea que como va a ser mayor, va a saturar hacia el positivo. Y enciende este LED. Es decir, aquí voy a ver un negativo y acá va a ver el positivo. Es decir, que va a encender este LED. Cuando esta señal sea mayor, entonces por acá voy a ver un positivo. Si la señal del termistor es mayor que la de Y, o sea, la de X es mayor que la de Y en voltaje, entonces acá él viene y juzga y coloca a este señor en positivo y acá ve un negativo, entonces enciende este otro LED, queriendo decir que ya llegó a la temperatura máxima, ¿sí? Bueno, lo mismo entonces podría pasar con un sensor de luz, con un sensor infrarrojo, ¿sí? Acá es donde activa la carga. Entonces, ojo con los de los sensores infrarrojos. Esta configuración puede servirles muy fácilmente para hacer ese control de carga relé estado sólido. Bien, listo. Ya hay otras dos configuraciones. Miren, estamos hablando del modo seguidor de tensión, el modo de comparador para sensores. Ahora hablamos del modo inversor o no inversor, que muchas veces se utiliza para amplificaciones de sonido, para los que van a hacer el ecualizador de audio. Bien, vamos a arrancar entonces con la simulación explicando algo. Yo por acá tenía una fuente que ya construimos en la materia también. Esta fuente entonces le hicimos un acondicionamiento a la salida, para lo cual hacíamos una dualidad por medio de dos condensadores. Entonces, si yo le doy simular en estos momentos, ustedes van a ver de que la señal sube desde la fuente. Miren, yo acá la puedo variar, sube hasta 20 voltios, miren acá, y acá la divide. Entre estos dos pines tiene más 10 y entre estos dos pines tiene menos 10. Si yo quiero obtener menos voltaje, entonces quiero, por ejemplo, más 5 y menos 5, más o menos. Entonces coloco la fuente más o menos en 10, ¿sí? Más o menos como en 10. Y la voy a bajar por ahí, y va a obtener más 5 y menos 5, mírenlo ahí, siempre. Bueno, ¿qué hago yo con esa señal dual? Entonces yo en el video pasado explicaba de que la dualidad servía sobre todo para coger estas señales que van a entrar sinusoidales,
que creo que me va a mostrar acá, en el seguidor. Esas señales que entran sinusoidales me permite establecer un rango mayor y menor. Esa es la polaridad del amplificador operacional. Como quien dice, un rango en el cual usted va a poder meter esas señales. Si es mayor, entonces se va a saturar la señal y va a crear distorsión. Es decir, los picos van a quedar como cuadrados. ¿Listo? Y si mi frecuencia de las señales es bastante grande, entonces se va a crear algo que se denomina ruido, que es que ya empiezas a distorsionarse la forma de onda, ¿sí? Y eso pues en sonido sería muy grave. Se empezaría a sonar distorsionada la señal o a llegar la información como no es. Si yo envío un hola, no me envío un hola, sino una señal distorsionada. ¿Listo? Me disculpan ahí el ejemplo, pero pues así es. Bueno, estas dos señales entonces las mostrábamos la vez pasada. Mostrábamos de que este señor es un seguidor, ¿sí? Porque la misma señal que está entrando, miren, en este caso es de 3 voltios, ¿sí? Es la misma que sale, es decir, 3 voltios. Mírenlo ahí en amarillo y acá en azulito. Entonces sería 3 voltios a la entrada y 3 voltios a la salida. ¿Cuáles son las señales que estoy midiendo? Son estas mismas, miren, son estas mismas. Esta señal que entró acá está en este canal A y esta que sale, que es el canal B. Con eso ya nos dimos cuenta, miren, hay una realimentación negativa, es decir, criterio de estabilidad, ahí se sostuvo la señal, salió igualita y vamos a darnos cuenta de que el amplificador operacional físico está bueno con esta, el modo seguidor. Entonces, hago el, hago el énfasis, miren, esta es la primera configuración, ¿sí? Es esta, el modo seguidor. Ahora vamos a hablar del modo comparador, que muestro en pantalla. ¿Qué pasa? Me está mostrando una saturación hacia más 13, quiere decir de que la señal, yo puedo intuir de que la señal en el positivo es mayor, ¿sí? En el positivo es mayor, miren, acá hay un 9 y acá hay un 8, o sea que sí, es mayor. Si es que yo a este señor no le coloco un 9, este se está 9, entonces le coloco un 10, eso ya lo he hecho en videos pasados, entonces me va a saturar hacia la polarización negativa, queriendo decir de que, eh, por decir, el sensor de temperatura no está funcionando todavía, no ha llegado a este límite. Cuando supera ese límite, entonces viene y tac, me coloca la salida a activar. ¿Listo? Como lo mostré en el esquema, perdón, como lo mostré en el esquema de el comparador del sensor, en este caso el termistor, sensor de temperatura. Listo, entonces ahorita sí, enfoquémonos en el inversor. ¿Qué hace un amplificador inversor? Bueno, tiene unas características particulares. Yo voy a sacar otro pan aquí, otro OPAN, no pan, sino OPAN. Voy a sacar otro TL084 y voy a hacer mi modo inversor aquí. Esta es la comparación, ya vamos a hablar de una comparación. Acá comparábamos el modo seguidor con una sola, el modo seguidor, perdón, con un comparador. Ahora vamos a colocar, con esta sola formulita, ahora vamos a comparar el modo inversor con el no inversor. Esta es la clave de esta es la idea de esta clase. Déjenme hacer una cosa. Lo primero es que voy a eliminar un momentico esta fuente, aunque, uff, qué triste eliminar mi fuente, pero sí, básicamente para poder enfocar bien la pantalla. O bueno, no necesitaría, simplemente quería pasar este circuito para acá. Un momento, luego son un momentico. Pasemos toda esta señal para acá. Vamos a moverla. Pues, vámonos por acá, un poquito más hacia abajo. A ver, ¿sí? Bueno, quedó un poquito, se ve un poquito como saturado de información, lleno de información, pero pues ahí podemos enfocar mejor la pantalla. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a hacer por acá el inversor. El inversor entonces me dice que la comparación que voy a hacer del OPAM voy a sacar un texto por acá, por aquí, y voy a colocar una formulita. Voy a colocar OPAM, configuración, inversor, versus
no inversor. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con esos señores? Y bueno, bueno, ¿cuál es la ciencia de esos dos? Porque hay un inversor y no inversor. Bueno, hay uno en específico, les comento, que me permite hacer atenuación de las señales. Hay veces que yo no solamente necesito hacer hacer la amplificación, sino que también necesito es atenuar un poquito para acoplar cosas, ¿cierto? Para ingresar a sistemas que no pueden captar niveles de tensión tan altos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo con el inversor puedo hacer atenuaciones, ojo con esto, con el inversor puedo hacer atenuaciones de la señal. Sin embargo, con el no inversor no. El inversor dentro de la fórmula tiene un unito, un uno sumando a la amplificación, a la ganancia. Entonces eso quiere decir que las ganancias deben de ser mayores a 1. Es decir, tienen que ser mayores a lo que me entrega un seguidor de tensión. Con los dos puedo hacer un seguidor de tensión, sí, colocándole una ganancia 1, ¿sí? Si quieren, pero pues utilizarían más elementos, gastarían más elementos. Eh, pero con el amplificador inversor, ustedes obtienen una señal, esa es otra cosa, ustedes obtienen una señal inversa, o sea, la señal va a quedar 180 grados desplazada, desfasada, ¿sí? Con respecto a la señal que ingresa al amplificador. Mientras que con el no inversor no van a tener ese problema, solamente la señal va a tener. Bueno, ¿qué problemas podríamos tener en un sistema? Que yo pensaría que ninguno, a no ser que sea algo bien específico, una aplicación bien específica en la cual ustedes sí necesiten que la señal entre igual que como sale. Pero hacer esa inversión de la señal, pues no va a tener ninguna complicación. Imagínense en esto, el seno y el coseno son complementos en un desfase de 90 grados, ¿sí? Entonces, pues siempre van a aparecer un seno parecido a un coseno en una señal sinusoidal. No van a tener ninguna implicación en una señal que va a permanecer constante en el tiempo, ¿sí? Que va a ser algo por ejemplo, una amplificación de sonido, no va a tener ninguna implicación. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer entonces el inversor. Miren el inversor entonces cómo es la topología. Vamos a mirarlo acá. Miren, me dicen que tiene una resistencia de entrada, una resistencia de retroalimentación RF y una señal de una resistencia que está a tierra que se llama RO. Esta resistencia RO debe de ser el paralelo de estas dos, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar el estrés de los circuitos. Esta es una resistencia que se llama antiestrés. En frecuencias altas se puede estresar, ya lo hablamos, entonces para evitar eso, colocamos la antiestrés. Si ustedes quieren, no la colocan y no hay ningún problema a frecuencias bajas. ¿Listo? Estoy hablando de 1 kilohertz, quizás 20 kilohertz, sí, no hay ningún problema. Ya lo subimos a 100 kilohertz, 500 kilohertz, ya se puede empezar a estresar. Listo. Recordemos que desde datasheet creo que la frecuencia, el ancho de banda del amplificador operacional es de aproximadamente 4 megahertz. Entonces, pues hasta ahí lo podemos empezar a meter señales sin que se estrese. Bien, vamos entonces con esta resistencia. Vamos a hacer la realimentación con RF, primero que todo, ¿sí? La realimentación con RF, tengo acá una resistencia rápidamente. Listo. Miren que el negativo me quedó abajo. Debería hacer ese mismo circuito, listo. Entonces miren lo que hago. Voy a darle acá clic derecho y voy a hacer un espejo en Y. Con ese espejo en Y, entonces ya me queda el negativo arriba, para que me quede la misma topología que miren el esquema, listo. Vamos a meter entonces acá a RF. Acá RF. Ahora, RF, ¿qué valores va a tener? Sí, esa es otra cosa. ¿Qué valores va a tener RF? Resulta que hay que hacer una especie de análisis matemático. En esto sí necesitamos una formulita un poquito no más compleja, sino un poquito más extensa eh, a la que hicimos en el seguidor. ¿Qué pasa con esa señal? Me dice que la relación que hay entre la resistencia de realimentación con respecto no me quiere correr, ahorita sí, con respecto a la señal de entrada, a la resistencia de entrada, multiplicado por la señal de entrada, entonces me va a dar la salida. Vamos a mirarla, pero obviamente debe de ser negada.
Entonces, listo, vamos a colocarlo acá. Esta sería la resistencia de realimentación. Ahorita cambiamos el valor estratégicamente para lo que nosotros necesitamos. Y vamos a colocar acá la resistencia de entrada. Pongámosla por acá. Esta sería la resistencia de entrada. Y acá voy a tener una señal. En este caso, primero que todo, vamos a meter una señal DC. DC, o sea, una señalcita DC. Listo. Ahora, primero, en acá. Listo, señal la señal DC. Y ahorita miramos cuánto le vamos a meter a esa señal DC. ¿Hay que alimentar el amplificador? No, porque miren que dice que es U2A, U2B y U2C. Este es el tercer amplificador que tienes encapsulado. No tengo que alimentarlo. ¿Cuánto es la alimentación? 15 y menos 15. Mírenlo ahí. Proveniente de la fuente dual, ¿sí? En este caso estoy simulando que viene de la fuente dual, ¿sí? Para hacerlo un poquito más práctico. Y no lo tengo que alimentar, pero sí tengo que tirar este punto positivo a una resistencia. Esa resistencia, entonces, pues debería de ser una resistencia correspondiente al paralelo que haya entre estas dos resistencias. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la formulita? Voy a bajarme un poquito también este para acá. Como, bueno, correr esto un poquito más hacia arriba. ¿Sí? Listo, dejémoslo ahí. Recordemos que este es el inversor, porque va a la entrada negativa. Miren que está entrando la señal por la entrada negativa. Vamos a colocar la formulita, pero primero voy a colocar una resistencia por acá, que sería mi resistencia antiestrés. Listo, voy a colocarla por acá, rotarla acá y coloquémosla por acá, está bien. Listo. También lo mismo, voy a colocar los valores ahorita, ¿sí? Todavía no me voy a complicar con esa parte. Listo. Y lo tiro a tierra, ¿no? Tiene que estar con referencia a tierra. Recuerden que esta fuente que yo saqué acá es la misma que sacar una batería y tirar a la tierra. Es exactamente lo mismo. Entonces saco el GND y lo voy a montar acá. Esta parte ustedes ya la saben hacer, entonces no lo explico tanto. Ahorita sí. Listo. ¿Cuál es la formulita del inversor? Pues saquemos un texto por acá y la colocamos. Miren. La salida, que es esta, el voltaje de salida. Miren la formulita del amplificador en lazo abierto. Ahora vamos a hacerla en lazo cerrado. B sub 0, B sub O, perdón, B sub O es igual a ¿quién? A una entrada negada, ahí no se alcanza a ver, por eso es un menos, ¿sí? Una salida negada. La salida va a quedar negada con respecto a un voltaje de entrada, un voltaje que le ingrese, que recordemos que antes era B más menos B y ahorita va a ser la entrada, solamente una entrada que va a ir a la negación, por que multiplicaba una resistencia que se llama RF sobre una resistencia que se llama RI. Pero también vamos a tener en cuenta, en esta misma fórmula voy a colocar que RO es igual al paralelo que haya entre RI, ¿sí? Recuerden que paralelo es esto, paralelo entre RI y RO, y RF, perdón, y RF. ¿Listo? Ustedes deberían de ayudarme con esta fórmula, pero por cuestiones de que agilizar un poquito, entonces no los voy a martirizar con esto. Listo. ¿Qué pasa entonces con RF y RI? Se sugiere que esas resistencias sean menores a 300 kilo ohmios, ¿sí? 500 kilo ohmios, ¿sí? Para no ir a afectar los valores internos. Recordemos que este señor sale de un cuadripolo tensión-tensión, que no es más que una fuente de corriente dependiente de voltaje. Una fuente de voltaje dependiente de voltaje, perdón, en la cual entonces hay unas resistencias acopladas a esa fuente. No puedo alterar esas resistencias, entonces esos valores tienen que ser menores a los que les dije, más o menos como entre 300 kilo ohms o 500, 300 y 500, y no menores a 1 kilo ohm. Entonces, listo, yo voy a hacer un amplificador en este caso de, voy a hacer un amplificador de 10 veces la señal de entrada. Miren pues, resulta que la entrada que yo le voy a colocar acá se va a llamar 0.5 voltios. 0.5 voltios, mírenlo ahí. Como quien dice 500 milivoltios en DC. Y quiero amplificar acá la salida
una señal. De hecho, voy a colocar el medidor de voltaje de una vez acá. Perdón, medidor de voltaje. Voltímetro digital, ¿no? DC. Voltímetro DC, míralo acá. Y lo voy a colocar a tierra para que me mida esa señal. Listo. Lo voy a pensar en dos valores de resistencias entre RF y RI, con los cuales yo puedo obtener un valor acá de 10 veces la señal de entrada. Si acá coloqué 0.5, si yo lo voy a aplicar 10 veces, ¿cuánto debería de haber acá? 5 voltios, ¿sí? Entonces imagínense, una señal muy débil, la volví 5 voltios y con 5 voltios yo ya puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a colocar dos valores que divididos, miren, RF sobre RI, que divididos y multiplicados por el voltaje de entrada me vayan a dar 5 voltios. Es decir, esto que está acá, miren, voy a colocar un poquito más grande. Esto que está acá, y lo voy a colocar en video así, marcadito. Lo que está aquí, como RF sobre RI, se denomina ganancia, ¿sí? Se denomina ganancia. Es decir, esto es lo que llamamos A, ¿listo? Ganancia. Voy a dejarlo acá marcado. Esta es la A o ganancia. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? B sub 0 sigue conservándose la fórmula de que B sub O, perdón, B sub 0 no, sino B sub O es igual a ¿qué? Déjame que lo moví. B sub O es igual a ¿qué? A B sub O sobre B sub I es igual a la ganancia. Mírenlo acá, acá arriba. B sub O sobre B sub I es igual a la ganancia. A ver, ¿dónde lo tengo? Se me perdió, mírenlo acá. Mírenlo acá. B sub O sobre B sub O. B sub O. Y esta que era B sub I, B sub O sobre B sub I es igual a la ganancia. Si pasan B más menos B menos como B sub I, pues lo pasan a dividir, va a ser igual a la ganancia. Ya entonces recordemos mi ganancia, entonces no va a ser esa, sino que va a ser, eh, antes esta era mi ganancia, esta, y esta que está acá. Ahora entonces esta, mi ganancia nueva, va a ser B sub I, perdón, es RF sobre R sub I. Listo, muchachos, ya no me pongo más a hacer referencia en eso, ya saben que esta es la ganancia, entonces pues si yo necesito que amplifique menos 0.5 voltios que está en B sub I a 5 voltios, entonces lo que voy a tener es que amplificar 10 veces la señal. Un valor que entre RF y RI me dé 10. Entonces pues muy fácil, lo voy a colocar a mi RF, por ejemplo, le voy a colocar 10, ¿sí? Y a la otra le voy a colocar 1 y ahí ya amplifico 10 veces o no. O bueno, si quieren complicarse más, entonces hagan 20 sobre 10 y también les va a dar, ¿sí? Entonces, listo, lo mismo. RF sobre sub I, miren a RF acá. Esta es RF, la de realimentación. Le voy a colocar 10. O le puedo le puedo dejar es más, le puedo dejar 100K, ¿sí? No hay ningún problema. Y a esta le puedo colocar 10K. 100 sobre 10 me va a dar 10. Y esta resistencia tiene que ser el paralelo entre estas dos. ¿Cuánto es el paralelo entre 100K y 10K? Entonces tendríamos que acudir a la operación, ¿no? Recuerden que eso sería como, para dos resistencias en paralelo, serían como la multiplicación sobre la suma. Entonces serían 100 por 10, que sería 1000, ¿sí? 100 por 10 sobre 100 más 10, que sería 110. O sería, entonces sería 1000 sobre 110. ¿Cuánto me da eso? 1000 sobre 110. 1000 sobre 110. Lo voy a hacer acá corriendo. ¿Sí? Calculadora. 1000 sobre 110. Entonces sería 1000. 1000 dividido 110. Eso me da 9.09. Es decir, aproximadamente 9. Pero entonces estamos hablando de 9 ¿qué? De 9K. Mírenlo acá. ¿Sí? 9 kiloohmios. Recuerden, lo que acaba de hacer fue el paralelo de esos dos. Ahora sí,
Es más, coloquémosle para garantizar 9.09. 9.09 kilo ohms. Listo. Recuerden que hicimos 100 por 10, me daba 1000, y lo sumamos 100 más 10, entonces me daba 110, y eso me dio 9.09 kilo ohms. Vamos a darle simular, y miren lo que obtuvimos a la salida. Menos 5 voltios. ¿Cuántos le metimos? 5 voltios, 0.5 voltios. Para que esto sea un poquito más mágico, por decirlo así, vamos a colocar ya no a 10, sino que lo vamos a colocar a amplificar a 20, por ejemplo. Entonces, simplemente sería colocarle acá 200, ¿sí? 200K. Es más, ya no le voy a colocar K, sino que le voy a colocar, por ejemplo, 2 kilo ohms. 2 kilo ohms. 2 no, 20, perdón. 20. 20 kilo ohms. Y a este le voy a colocar 1. ¿Cuánto da 20 sobre 1? 20, ¿sí? 20 sobre 1 da 20. O sea que si tengo acá 0.5 voltios y acá tengo 5 voltios, y acá tengo que tener 20 veces la señal, ¿cuánto me va a dar? 0.5 por 20 me daría 10 voltios. Acá me daría 10 voltios, pero negativos, ¿sí? ¿Cuánto me daría? 20 por 1 sería 20 sobre 21. 20.000, otra vez la calculadora. Sería 20 por 1, sería 20, dividido 20 más 1, o sea, 21. Eso me va a dar igual a 0.95, es decir, 0.95, estamos hablando de 0.95, estamos hablando de 950 ohmios. ¿Sí? 950 ohmios. Y eso me va a dar un valor de menos 10 voltios. Mírenlo ahí. Recordemos, esa señal que está acá es una señal pequeña de 500 milivolts, y acá estamos hablando de una señal grande de 10 volts. ¿Listo? No se puede amplificar hasta máximo la saturación. ¿Hasta máximo cuánto? Más o menos como menos 13.5 a más 13.5, porque la realimentación la polarización se queda con una pequeña parte del voltaje por ser resistencias acopladas. Listo, muchachos. Ya ahorita entonces por último les muestro esto, y tengo una simulación también que ya hice, entonces la voy a buscar para mostrarles las otras configuraciones. Terminemos con esta para que vean la parte de no voy a eliminar la entrada, lo que voy a hacer es editar las propiedades y voy a colocar una señal seno. ¿De cuánto? También, de amplitud de 500 milivoltios, o sea, de 0.5. Y le cambié la forma. Y la frecuencia la voy a colocar sí, 1 Hz, está bien, no hay ningún problema, listo, que tenga 1 Hz. Bien, entonces acá ya no voy a tener una señal, no va a tener un medidor de voltaje, sino que lo que voy a tener es un osciloscopio para ver si es verdad que está amplificando la señal 20 veces. Nos coloquémoslo acá. ¿Qué tenemos que comparar? Tenemos que comparar la señal de entrada, que es esta, ¿sí? Con la señal de salida, que es esta de acá. Listo. Voy entonces, esperen un momentico, yo ordeno esta señal. Un momento, yo la ordeno. Sí, coloquémoslo por acá encima. Hagámoslo rápidamente. Y se me va a acabar el video. Listo. Voy a simular para que ustedes vean cómo la amplificó. Bien, por acá ya vi que la señal está como distorsionadita un poquito, o sea que ya me quedé con el canal A y con el canal B. Estas señales que son C y D las quito. Listo. Y voy a amplificar. Voy a modular voy a cambiarle la formita a esta señal. Voy a bajar por acá. Voy a cambiarle un poquito la frecuencia. ¿Sí? Ustedes ya ven de que las estoy mostrando la forma. ¿Sí? Miran por acá, por acá, por acá. Esta amplitud está muy grande. Muy grande. Estoy muriendo la frecuencia. Entonces cambiémosle acá la amplitud a, coloquémosela un poquito más pequeña para que podamos verla. Un poco más pequeña. ¿Listo? Y acá podemos entonces ver las dos señales. Mírenlas ahí. Voy a bajarlas un poquito más.
La del canal A es la señal más grande, entonces la voy a dejar en 0. Y la del canal B, que es la señal más pequeña, que es la de salida. Perdón, la de salida es la más grande, qué pena. La de salida es la más grande y la otra es la más pequeña. Voy a colocarla un poquito mayor, por lo menos así. Y esta la voy a dejar un poquito menor, que sería, por ejemplo, así. Vamos a ver entonces los cursores. Miren, coloquemos los cursores rápidamente. Cursores. Esta señal que es la de salida tiene 10 voltios en la I. Y esta señal que es la de entrada tiene, ¿cuánto? 500 milivoltios, mírenlo ahí. ¿Sí? Tiene 500 milivoltios. Y ya con eso entonces podríamos pensar en que se amplificó una señal. Si estamos pensando en sonido, entonces se amplificó. Otra cosa que tenemos que observar es que cuando esta señal aumentó, esta señal disminuyó. Es decir, que hay un desfase. Yo acoplo las dos, vamos a ver que hay un desfase. Mírenla. Un momento. Ahí. ¿Sí? Miramos que hay un desfase, ¿no? Hay un desfase de la señal. Cuando esta sube, la otra baja. Entonces, ¿qué incidencias tiene? Como les digo, no tiene ninguna en sonido. Hay una aplicación específica, sí tiene una incidencia. ¿Sí? Y es que las dos quedaron invertidas. Ahora, el no inversor, entonces lo que hace es, si yo quiero atenuar la señal, yo coloco esta señal mayor a esta. Y esa señal se me cae. Porque simplemente sería, cuando tengo un número mayor en el numerador y tengo un número menor en el denominador, me va a dar un número mayor al que coloqué en el numerador. Pero si coloco un número menor en el numerador y uno mayor al denominador, es decir, 1 sobre 100 me va a dar un número pequeño. 1 sobre 10 me va a dar un número pequeño, pero 10 sobre 1 me da un número grande, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el man puede atenuar, mientras que el no inversor, la fórmula es esta y con eso terminamos. En un momento, ¿cuánto? Me faltan 2 minutos de video. El no inversor, que es este, ya los vamos a mostrar en pantalla. Rapidito por acá. Un momentico. ¿Sí? Vamos a mostrar el no inversor. Acá están todas las configuraciones en este solo simulador. El no inversor es este, mírenlo acá, el no inversor. Y cuando yo le doy simular, entonces me va a mostrar una señal de más 6. Y la fórmula la voy a colocar aquí. En este caso, más 6, pero lo que tuve en la entrada es esta. Miren, espera un momento. Tuve un valor de entrada de 2 voltios. ¿Cómo así que 2 voltios y salió 6? Pues resulta que la fórmula de ese amplificador no inversor es la siguiente. VO, con eso ya terminamos. VO es igual a 1 más, perdón, BI, que multiplicaba 1 más, con eso ya le dije, hay que sumar la ganancia. 1 más RF sobre RI. ¿Listo? Y entonces, ¿ya qué pasó con esto? Mi ganancia es 1 más RF sobre RI. Sin alterar la salida, salió positiva. Recuerden que en el no inversor sale negativa. ¿Sí? Entonces, yo creo que le dije, miren, ¿qué valores tengo acá? 100 sobre 50. ¿Cuánto da 100 sobre 50? 2. Más 1, me daría 3. Por 2, que es la entrada, me daría 6. Entonces, mírenlo ahí. ¿Sí? Recuerden, 100 sobre 50, RF sobre RI, me daría 2. Más 1 sería 3 por 2, que es la entrada, me daría 6 voltios. ¿Listo? Y con eso entonces ya finalizamos la parte de amplificadores operacionales. Muchas gracias entonces por la asistencia.